Muy buenas noches o muy buenos días. Mi nombre es Jonathan Guamán con mi compañero Johan Flores. A continuación vamos a revisar las leyes de Kirchhoff, en la cual es muy fundamental para el análisis de los circuitos eléctricos. A continuación, la primera ley de Kirchhoff, que se lo caracteriza por la ley de las corrientes, en la cual dice lo siguiente: la sumatoria algebraica que confluye en un nodo eléctrico es igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que la intensidad total del circuito va a ser igual a la sumatoria de las intensidades parciales. Al momento de hacer la respectiva suma en esta parte, lo mandamos al lado izquierdo, en la cual va a ser una resta, en la cual va a ser igual la intensidad total menos la intensidad de las intensidades parciales va a ser igual a cero. Esto es el significado de la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de las corrientes. A continuación, voy a hablar de la ley de los voltajes, que se utiliza mucho en estos circuitos eléctricos. A continuación, la segunda ley. La segunda ley de los voltajes, mejor dicho, la segunda ley de Kirchhoff es la ley de los voltajes, en la cual cito lo siguiente: en todo circuito eléctrico cerrado, la sumatoria algebraica de los voltajes es igual a cero. Esto nos quiere decir que el voltaje total va a ser igual a la sumatoria de todos los voltajes parciales. Al momento de querer buscar un voltaje medio complicado de encontrar, solo cogemos y despejamos ese voltaje parcial, en la cual ya tenemos el voltaje total, y mediante las demás restas vamos a obtener el voltaje que deseamos. Pero si queremos coger y hacer la resta respectiva, ya obtenemos todos los voltajes, hacemos la respectiva resta y nos va a dar un total de cero. Esto nos quiere dar a conocer la segunda ley de Kirchhoff, que se utiliza mucho en el análisis de los circuitos, en el análisis de los circuitos eléctricos. A continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio. En esta parte, para hacer este pequeño ejercicio, en la cual necesitamos primero una fuente de 10 voltios, 5 resistencias, en la cual las 5 resistencias van a ser las siguientes: R1 es de 1 kilo ohmio, R2 de 3.9 kilo ohmios, R3 de 2.2 kilo ohmios, R4 de 2.2 kilo ohmios también, R5 de 1.8 kilo ohmios. Al momento de tener las resistencias ya respectivas en cada una, vamos a hacerle más pequeño este circuito eléctrico. ¿En qué nos va a ayudar a hacer esto? Nos va a influir esto, que al momento de hacerlo más pequeño, vamos a obtener la intensidad total. ¿Y cómo hacemos esto? En esta parte podemos observar que R3 y R4 están en serie, en la cual podemos sumar su resistencia, por lo que tenemos este es un circuito ideal en la cual lo podemos hacer normalmente. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: al momento de sumar la resistencia R3 y R4 vamos a tener lo siguiente. Como sabemos que la resistencia R3 es de 2.2 kiloohmios y 2.2 kiloohmios de la resistencia 4, lo podemos transformar en ohmios, en la cual nos da esto: 2200 ohmios más 2200 ohmios. Aquí está su símbolo, en la cual nos va a dar 4400 ohmios en R3 y R4. Va a ser su resistencia equivalente. Ahora vamos a obtener las siguientes resistencias. En esta parte podemos observar que ya hemos reducido un poco el circuito. Aquí tenemos R3 y R4 con una resistencia de 4400 ohmios, y aquí tenemos la otra resistencia. Bueno, esta la resistencia está en paralelo, en la cual podemos utilizar la siguiente fórmula para resolver las resistencias en paralelo. A continuación al ejercicio. La fórmula es lo siguiente: para sacar la resistencia de R2, de R3 y R4, hacemos la siguiente operación, que va a ser lo siguiente: 1 dividido para la suma de fracciones de 1 dividido para la resistencia 2 más 1 dividido para la resistencia equivalente R3 y R4, en la cual vamos a reemplazar valores y vamos a obtener lo siguiente. Al momento de reemplazar valores vamos a obtener el siguiente reemplazo. En donde estaba el valor de R2, vamos a reemplazar por 3900 ohmios, y en donde estaba R3 y 4 vamos a reemplazar por 4400 ohmios. Al momento de realizar esta siguiente operación vamos a obtener una resistencia de 2067.5 ohmios, en la cual va a ser la resistencia equivalente entre estas tres resistencias que están, la resistencia 3 y 4 que está en serie, y la resistencia 2 que está en paralelo. Al momento de haber obtenido esta resistencia equivalente de R2, R3 y R4, que va a dar 2067.5 ohmios, hacemos una suma de resistencias por el motivo de que está en serie, en la cual vamos a sumar lo siguiente.
La resistencia total que hemos estado buscando va a ser la suma de las resistencias parciales, que es de la resistencia 1, resistencia 5 y la resistencia de R2, R3 y R4, en la cual ya le hemos calculado recientemente, en la cual va a ser 1000 más 2067.5 más 1800 y sus unidades van a ser en ohmios. Y la resistencia total es de 4867.5 ohmios. Después de haber obtenido la resistencia total, vamos a buscar la intensidad total. A continuación, utilizamos la ley de Ohm, en la cual va a ser la intensidad, va a ser el voltaje dividido para su resistencia. A continuación, como ya tenemos el voltaje de 10 voltios, una resistencia ya obtenida, vamos a reemplazar. En esta parte ya hemos reemplazado los valores 10 voltios para 4867.5 ohmios, en la cual vamos a tener un valor de su intensidad va a ser la siguiente. Al momento de calcular, la intensidad va a ser de 2.54 por 10 a la menos 3 amperios. Al momento de coger y convertir o transformar utilizando la regla de 3, vamos a obtener de 2.054 miliamperios, en la cual es una intensidad demasiado pequeña. A continuación vamos a buscar las intensidades en cada una de las resistencias, también los valores de los voltajes de cada una de las resistencias. Para obtener los voltajes en cada una de las resistencias, utilizamos o usamos la siguiente fórmula, en la cual el voltaje parcial va a ser igual al voltaje total dividido por la resistencia total por la resistencia parcial que vamos a buscar, en la cual vamos a hacer, en este pequeño ejemplo, vamos a buscar en R1, que va a ser igual al voltaje total, que va a ser igual a 10 voltios dividido por la resistencia total, que es de 4867.5 ohmios por el ohmiaje de la resistencia de R1, en la cual el voltaje en R1 va a ser 2.54 voltios, en la cual hacemos el mismo procedimiento en los demás resistencias y obtenemos lo siguiente. Al momento de realizar el cálculo respectivo, obtenemos los siguientes cálculos. En voltaje en R1, 2.054 voltios, voltaje en R2, 4.246 voltios, voltaje en R3, 2.123, voltaje en R4, 2.123, voltaje en R4, 3.7 voltios, en la cual estas son las tensiones en la cual el circuito va a estar en cada una de las resistencias. Al momento de sumar algebraicamente, vamos a obtener el voltaje inicial, que son los 10 voltios. Para obtener las resistencias en R1, R2, R3, R4 hasta en R5 tenemos que hacer el siguiente respectivo cálculo. Vamos a hacer este respectivo cálculo, que va a ser lo siguiente. La intensidad en R2 va a ser igual al voltaje en R2 y la resistencia en R2. Y como ya inicialmente ya obtuvimos el voltaje en R2, vamos a ver lo siguiente. Previamente hemos obtenido el voltaje en R2, que es de 4.246 voltios, en la cual vamos a relacionar con la resistencia que nos dio inicialmente el problema, en la cual va a ser lo siguiente. Aquí solo reemplazamos los datos, en la cual el voltaje en esta resistencia es de 4.246 voltios dividido por la resistencia en esa parte, que es de 3.900 ohmios, en la cual nos va a dar un resultado. Nos va a dar un resultado de 1.088 por 10 a la menos 3, que va a ser 1.088 miliamperios. Esto hacemos respectivamente con todos los demás componentes de los circuitos y vamos a tener lo siguiente. En esta parte hicimos el cálculo respectivo y obtenemos los siguientes datos. En intensidad en R1, 2.054 miliamperios. Intensidad en R2, 1.88 miliamperios. Intensidad en R3, 0.965 miliamperios. Intensidad en R4, 0.965 miliamperios. Intensidad en R5, 2.054 miliamperios. Al momento de hacer los cálculos nos damos cuenta que R1 y R5 van a tener la misma intensidad, por el motivo de que en este circuito, al momento de hacer el análisis, tenemos que observar cómo es el circuito inicialmente. En R1 está en serie con respecto a estas tres resistencias. Y R5 también va a ser en serie con estas tres resistencias. A continuación vamos a ver cómo se reduce poco a poco este circuito. En esta parte donde se redujo el circuito, en la cual la resistencia en R3 y R4 se hace una sola, vemos que vamos a seguirle reduciendo más y más para tener tres valores en serie. Y aquí lo hemos obtenido todo. Aquí está la resistencia R1, R5 y en R2, 3 y 4, en la cual estos valores
En una ley se encuentra que en los circuitos en serie su voltaje no va a ser el mismo, pero sus intensidades van a ser las mismas, va a ser una constante, en la cual en R1 y en R5 van a ser su misma intensidad en todo el circuito, pero en esta parte son sus intensidades diferentes. A continuación vamos a hacer un pequeño simulacro o un pequeño simulacro en esta plataforma que se llama Tinkercad, en la cual nos ayuda a realizar los análisis de circuitos, a ver si hemos realizado bien los cálculos respectivos al diagrama. Aquí ya hemos ensamblado el pequeño circuito, en la cual podemos ver, primero está compuesto por una fuente de energía, corriente directa. También tenemos los respectivos multímetros que ya están configurados para revisar el voltaje del circuito, sus respectivas resistencias con sus respectivas equivalencias que ya hemos mencionado anteriormente. Aquí lo que vamos a hacer es calcular los voltajes de cada uno, en la cual ya está un multímetro por cada resistencia, en la cual ya hemos calculado los valores, pero ahorita vamos a ver qué pasaría si iniciamos en este pequeño simulacro, en este pequeño simulador. Al momento de coger y prender el pequeño simulador, obtenemos los mismos valores que ya hemos calculado mediante los apuntes matemáticos o los cálculos respectivos. ¿Ya? Aquí ya obtenemos la resistencia R1 de 2.05 voltios, la resistencia en R2 4.25, en R3 2.12, en R4 2.12 y en R5 3.70. ¿Ya? A continuación vamos a revisar el otro circuito, pero para calcular la intensidad, para saber cuánto está de intensidad. Pero teniendo en cuenta en este simulador tenemos que ponerlo en paralelo con respecto a sus resistencias para saber cuál es el voltaje que cae en cada una de ellas. Pero en el circuito, en el otro circuito en el cual vamos a calcular la intensidad, va a ser el procedimiento un poco diferente. Aquí encontramos el mismo simulador, pero conectado para saber cuántos va a ser su intensidad. Aquí la apagamos, pero inicialmente ya sabemos que es un voltaje de 10 voltios, una corriente de 2,054 amperios. Ya. Al momento de iniciar, vemos que nos dan los mismos valores que hemos calculado respecto al voltaje y, bueno, mejor dicho, hemos calculado ya anteriormente. Aquí observamos el 2.05 miliamperios, 965 microamperios, 965 microamperios, 2.05 miliamperios, 2.05 miliamperios. Con esto nos damos en cuenta que si podemos, con ayuda de la ley de Ohm, también con la ley de Kirchhoff, podemos calcular circuitos más complejos hasta terminar con nuestra carrera de ingeniería. Muchas gracias por todo y cito la siguiente frase: nunca consideremos el estudio como una obligación, sino una oportunidad para penetrar el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Integrantes de este grupo: Jonathan Oman,